Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días, hermanos. Qué gran privilegio tengo hoy de estar dirigiendo esta reunión y deseando que hoy se encuentren muy bien desde sus casas, estén tranquilos, en paz, en gozo y vayamos a disfrutar hoy con el Señor. Vamos a darle las gracias, vamos a reconocer que Él es grande y que Él es todopoderoso y que después de Él no hay nada más. Quiero empezar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, te quiero dar gracias en esta mañana, alabarte y bendecirte, porque sé que tú tienes el control de todo, porque tú haces lo que nosotros no podemos. Tú eres todopoderoso, Señor. Gracias por este tiempo. Dirígenos, Espíritu Santo. Permítenos tener un buen tiempo de adoración hacia ti, Señor, y de charla hacia nosotros, Señor. Que seas tú hablando por medio de Orlando en esta mañana, Señor. Te doy gracias. Dejamos este tiempo en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, quisiera comenzar leyendo en 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 16 en adelante. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Quiero que en este momento pensemos un poco más en estos versículos. Y esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. Yo creo que podemos acordarnos en el antes de conocer a Cristo, en el antes de nacer de nuevo y ahora. Somos una nueva creación, una creación que miramos mal la parte espiritual, que hemos nacido en el Espíritu, que hemos nacido con Cristo, que hemos muerto a nuestros delitos y pecados que antes practicábamos comúnmente. Quiero que tengamos en cuenta esto, que vamos hoy a adorar al Señor pensando en que somos una nueva creación, que definitivamente todo lo que hagamos lo debemos hacer para honra y gloria del Señor. Que Él sea quien dirija nuestras vidas, que Él sea quien nos guíe en todo lo que hagamos, que Él sea nuestro Señor. A continuación vamos a ver un pequeño video donde podemos
tener en cuenta esta reflexión un poquito más. Adelante. criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre
mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Vamos a cantarlo. Dilo, hermano. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su inmenso amor para con nosotros. Dar a su Hijo para morir por nosotros, por el pecado. Gracias, Señor, por eso. Y quiero que leamos Romanos 5, en el capítulo 6 del versículo 6 en adelante, y dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder de nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos también que viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo saber que tenemos quien haya pagado por nuestro pecado, y no solo eso, sabemos que tenemos el Espíritu Santo que está todo el tiempo guiándonos, dándonos sabiduría y recordándonos que ya no tenemos que ser más esclavos del pecado, que no tenemos que seguir en esa esclavitud, que Jesucristo ya pagó por nosotros, que Jesucristo vino y murió por nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz para nosotros poder levantarnos en victoria y decir que el Señor pagó por mí, que el Señor me compró, que Él hizo todo, que yo no hice nada. Es más, no merezco eso, pero el Señor quiso darlo. A eso le llamamos gracia.
Y por eso tenemos que entender y saber que es un regalo que no merecíamos nunca. Gracias al Señor por eso. Y hermanos, los invito para que sigamos reflexionando en esto y sabiendo que el Señor es nuestro dador de vida y nuestro guiador siempre. Sigamos adelante en Él, sin titubear para nada. Él nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva fuerza. Ya somos victoriosos en Él. Ánimo, hermanos, estamos en Él. Escucha bien lo que te canto acá, que Cristo vive y lo pregono ahora, pronto regresa y ya llega la hora. Escucha bien lo que te canto acá, que Cristo vive y lo pregono ahora, pronto regresa y ya llega la hora. porque está vivo, vive y vuelve. Cristo vive.
Qué bueno cambiar un poquito el ritmo, ¿no? Y qué bueno nos anima un poco más ver el ritmo de salsa. Gloria a Dios por eso. También lo alabamos así. También le damos la gloria a Él por eso. Qué bueno. Miremos en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Podemos ver el amor de Dios, que nos ha declarado santos, sin merecerlo. Nos ha declarado justos delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Hermano, a veces no apreciamos esto. Y vamos en este momento a compartir la cena del Señor, que Él nos ha dejado como recordatorio para que celebremos cada vez que nos reunamos. El Señor nos ha dejado estos símbolos para que podamos entender y comprender su cuerpo entregado en la cruz y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Estos son el pan y el jugo de uvas, que representan el cuerpo y la sangre. No son el cuerpo ni son la sangre, solo lo representan como símbolos. Y que en este momento lo vamos a tomar para que compartamos como hermanos esta santa cena que el Señor nos ha dejado. Y quiero que oremos por los elementos. Inclinen ahí sus rostros. Señor, gracias por estos elementos que nos has dejado para celebrar el tan duro paso que diste, Señor. Tan duro golpe que te hicimos, Señor, en la cruz, entregando tu cuerpo para ser partido, para ser molido, para ser humillado, y entregando tu sangre, Señor, derramada para el perdón de los pecados. Te ruego que bendigas estos elementos, Señor, junto con los de mis hermanos, cada uno en sus casas, para que tengamos un tiempo de comunión contigo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Podemos tomar los elementos. Vamos a continuar con la celebración, dándole gracias a Dios por el sacrificio en la cruz, dándole gracias a Dios por todo lo que hace a diario con nosotros. E invitarlos, hermanos, a que nos revistamos, como dice la palabra del Señor, de mansedumbre, de paz, de paciencia, de benignidad, del fruto del Espíritu Santo. Los invito a que estemos siempre de la mano del Señor y que cada vez nuestro proceso santificatorio, de santificación,
que el Señor tiene para con nosotros día a día crezca más y que seamos santos delante de Él. Y eso es siempre. Te alabamos, Señor, por esto, por este tiempo y por lo que haces en cada uno de nosotros. Bendito eres, Padre. Alabado sea, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco,
Que ese sea siempre nuestro sentir, estar anhelando, estar en la casa del Señor, estar con Él siempre. Que Él sea nuestra guía, nuestro impulso, nuestro camino, nuestra paz. Que Él siempre sea nuestro refugio. Que el Señor sea todo en nuestras vidas. Qué bueno que ese sentir sea en toda la iglesia, en toda su iglesia, en toda la familia de Él. Bendito sea, Señor. Leamos el Salmo 65, del versículo 9 en adelante. Dice: cuida la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene aguas en abundancia. Proporcionas una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvia se empapa la tierra arada. Disuelve los terrones y nivela los surcos. Ablanda la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales, y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas, y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. El Señor es bueno, el Señor siempre ha sido fiel. Y nosotros a veces no lo somos, pero el Señor nos ama, a sí mismo nos ama. Y quiero invitarles, hermanos, a que tengamos como gran gozo el poder ofrendar en nuestra iglesia. En la pantalla va a aparecer el número de la cuenta, donde ustedes pueden adorar al Señor sacando una pequeña porción de sus ingresos, depositándola ahí, para el sostenimiento del local, para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de todo lo que tenemos que pagar y seguir supliendo para seguir adelante en este ministerio. Les invito a que seamos fieles en lo poco, que el Señor siempre nos encuentre fieles. Los invito, hermanos. La fidelidad del Señor es grande. El Señor siempre nos ha regalado todo, desde el aire que respiramos, la comida que nos da, el techo, el trabajo, nos da la misma inteligencia que necesitamos para desarrollar cualquier labor. Él está en todo. Él es grande. Y los invito a que alabemos al Señor, diciéndole que Él es fiel, que Él es único fiel. Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
Es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Hermanos, este es el momento en el que nos ponemos atentos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar qué el Señor nos tiene para nosotros hoy. Y quiero orar, también contarles que nuestro hermano Orlando Bueno, de la Iglesia Aposento Alto, nos acompaña hoy. Y como les dije al principio, va a estar trayéndonos la palabra del Señor a nosotros hoy. Entonces tomemos un momento para orar y para darle paso a Orlando en su residencia donde se encuentra. Padre bueno, Padre amado, Padre misericordioso, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por lo que hace en la vida de Orlando, su familia. Bendícele Señor. Gracias porque hoy has querido que esté con nosotros, Señor, trayendo tu palabra. Espíritu Santo, permítele tener sabiduría y que seas tú, Señor, hablando a través de él. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho en nosotros y permitiendo que nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro pensamiento se abran a ti, Señor, para escucharte y para saber qué es lo que tú quieres que escuchemos hoy, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Y quiero darle paso a Orlando. Adelante. Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Un privilegio estar con ustedes en este día para aprender juntos de la palabra del Señor. Quiero decirles que en esta mañana me gustaría mirar algunos pasajes en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, mayormente. Estas cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito son cartas personales, son cartas paternales, son cartas pastorales. Y creo que todos como hijos, como hijas de Dios, queremos que Dios nos hable de manera personal, paternal y pastoral, ¿verdad? Qué bueno que la palabra de Dios es así con cada uno de nosotros, que nos hable
en lo privado, que nos hable desde el corazón de Dios como Padre perfecto y que nos hable para dirigirnos, para guiarnos. Ese es el propósito de Dios y quisiera que cada cosa que vamos a leer hoy la recibiéramos de esa manera, ¿sí? Reconociendo a Dios como nuestro Dios personal, reconociendo a Dios como nuestro Padre perfecto y reconociendo y recordando que Dios es nuestro buen y único pastor, que sí sabe cuidar, que sí sabe dirigir, que sí sabe ayudar a nuestras vidas. Entonces, el título de la predicación, si alguien quiere tomar nota, el título de la predicación es Sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor y en la paciencia. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este primer pasaje quiero llamar la atención en tres partes. Una, cuando dice que debemos ocuparnos en. Luego cuando habla de no descuidar, y cuando dice ten cuidado. Ocuparnos en, no descuidar y tener cuidado. Sí, necesitamos de Dios esto, poder vivir de esta manera, ocupados en Él, en su palabra. Dice que en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Y sí, en esto debemos estar ocupados. Esto tal vez es de mucha importancia, tal vez lo principal. Como hijos, como hijas de Dios, ocuparnos en buscar a Dios en su palabra. Pero también es necesario no descuidar el don. Los dones que recibimos cuando el Espíritu Santo nos fue dado, cuando el Señor nos salvó, cuando nos arrepentimos, cuando llegamos a ser sus hijos, no solo vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, sino que también nos dio dones, ¿sí? Los dones son capacidades dadas por Dios para servir a los hermanos, para servir en la iglesia, para servir a Dios en este mundo. Entonces no debemos descuidar los dones que Dios nos dio, que ya tenemos. Todo hijo, toda hija de Dios tenemos dones, y estos dones son para servir a Dios. Y otra cosa que hay en el pasaje es ¿cuál? Cuando dice, pero ten cuidado. En la vida cristiana queremos conocer a Dios, por supuesto. Queremos servir a Dios, por supuesto. Pero también debemos tener cuidado de nosotros mismos. Podría la teología enfermarnos, y el problema no es de la palabra. El problema no es con la palabra de Dios.
pero podría cualquiera de nosotros de alguna manera descuidarse en su vida emocional o en nuestra vida espiritual o en nuestra vida mental. Y ese es el gran desafío. No solo conocer a Dios a través de su palabra, servir a Dios a través de los dones que nos ha dado, pero también, tan importante, tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo, dice allí el pasaje. Entonces, es un equilibrio. Estamos llamados así, por supuesto, conocer a Dios, amarlo con todo el corazón, creerle, confiarle, dedicarle nuestras vidas, consagrarle nuestras vidas, vivir para Él, por supuesto. Por así decirlo, locos para Dios, pero cuerdos para el mundo. Y aquí vemos el apóstol Pablo enseñándole a Timoteo estas tres primeras verdades que hemos visto, que son, ¿cuáles son? Ocúpate, no descuides y ten cuidado. Bueno, les comentaba que el propósito hoy es poder ver en la palabra de Dios la importancia de vivir sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor y en la paciencia. Ya vamos a ver dónde aparecen estas verdades, estas palabras, dónde está esta enseñanza en estas cartas personales, en estas cartas paternales, en estas cartas pastorales. Vamos a orar. Padre, gracias por hoy, gracias por traernos de nuevo a ti, gracias por poder estar juntos, atentos a tu palabra, gracias por acercarnos a tu consejo fiel, gracias por hablarnos con franqueza, gracias por darnos el privilegio de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a mirar un pasaje en Tito. Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo a Tito, a los cuales es preciso taparles la boca. ¿Sí? Dice más adelante que se la pasan hablando de fábulas judaicas, en el versículo 14, y enseñando mandamientos de hombres. En el versículo 15 dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces vemos, en la medida que leemos 1 Timoteo o 2 Timoteo, Tito, hay siempre este ambiente, hay siempre este tono del apóstol, de tener cuidado, de tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que otros enseñan. ¿Para qué? Otra vez, para ser sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor, en la paciencia. Tan importante ser sanos. Yo creo que no sé cuántos de ustedes comparten conmigo que queremos vivir nuestras vidas cristianas
lo más sanos posibles, sanos emocionalmente, sanos espiritualmente, sanos mentalmente. Y esto va a ser importante siempre para nuestro andar con el Señor. Y allí están estas 3 cartas que nos enseñan cómo procurar mantenernos sanos en nuestro andar con el Señor. Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice allí: pero el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Otra vez, ahí está Dios recordándonos que hay algunos que se han enfermado espiritualmente, porque, y en este caso y en este pasaje, la importancia de tener un corazón limpio, ¿sí? Un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Queremos vivir la vida cristiana así, ¿cierto? Y esto es estar sanos. Cuando tenemos corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, es estar sanos, es caminar sanos con el Señor. En Primera a los Corintios hay un pasaje muy especial. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. Entonces, antes de leer este versículo, es importante recordar que en los días de Pablo, en los días de Timoteo, de Tito, para esa época donde estaban ellos, Timoteo y Tito, esas ciudades, esos lugares, y en esos momentos, pues habían judíos, habían griegos y habían cristianos, todos juntos ahí, judíos, cristianos y griegos. Entonces, ese era el ambiente. ¿Y cómo uno convivir en un ambiente así? Donde están los judíos, donde están los griegos, donde están los cristianos. Las iglesias que estaban plantadas en esos lugares, en esa época, aún muchas de esas iglesias, si no es que todas, tenían personas de trasfondo judío, personas de trasfondo griego, ¿sí? Y entonces, ¿cómo separar, ¿sí?, lo griego de mí si vengo del trasfondo griego? ¿Cómo separar lo judío de mí si vengo de trasfondo judío? Y ahora por la gracia de Dios, soy cristiano. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice el apóstol Pablo aquí: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces en estos 2 versículos, casi que en el versículo 22 tenemos unas claves importantes. Que la vida cristiana no se vive ni a lo griego ni a lo judío. No se vive la vida cristiana. No se puede vivir, no se debe vivir ni a lo griego ni a lo judío. No es desde la cosmovisión de los griegos ni tampoco desde la cosmovisión de los judíos. ¿Qué buscan los griegos? Los griegos buscan sabiduría, la filosofía, la ciencia, los libros, las bibliotecas. Sócrates, Platón, Aristóteles, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría humana es como lo
lo que persiguen los griegos, en lo que siempre han estado los griegos, en ese conocimiento humano, en esa búsqueda de la verdad a través de la filosofía. En cambio, los judíos, ¿qué buscan? Los judíos buscan señales, hazañas, milagros, proezas, ¿sí? Y en ambos casos, tanto judíos como griegos, unos buscando sabiduría humana y otros buscando señales humanas. Pero nosotros, como cristianos, ya no deberíamos buscar sabiduría humana ni tampoco señales humanas. Nosotros ahora en Cristo buscamos la sabiduría de lo alto y las señales de lo alto. Sí, por supuesto, la sabiduría, pero que viene de Dios, y sí, por supuesto, los milagros, pero que vienen de Dios. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces separar, cómo discernir cuándo esta verdad es divina, cuándo esta hazaña es divina, o cuándo estas señales o estas verdades son humanas? Y esto era muy importante en aquella época. Tal vez hoy nosotros en Colombia, ¿sí?, pensamos cómo aplicar eso en nuestras vidas, cómo nos sirve esta palabra. Bueno, de todas maneras, aunque somos colombianos, hemos sido influenciados por Grecia, hemos sido influenciados por Atenas, la cuna de la sabiduría humana. Bueno, podrá ser que sí, pero sabemos ahora, nosotros como cristianos, que no vamos a vivir la vida cristiana, que no queremos vivir la vida cristiana, ¿sí?, a lo griego. Pero tal vez no, aquí en Colombia, algunos estén siendo influenciados por las corrientes judaicas, por los movimientos sionistas que llaman, ¿sí?, por la cultura de los judíos. Tal vez de eso no vemos mucho, pero podría ser que sí. Hay que tener cuidado, porque como dijo el apóstol Pablo, no queremos, le decía a los judíos, no se trata de cumplir los ritos, de jactarse de sus historias y de sus fábulas interminables. No se trata de nacionalismo, ¿sí?, de orgullo nacionalista. No queremos vivir la vida cristiana ni por orgullo nacionalista, ¿cierto?, como los judíos, ni tampoco por orgullo intelectual, como los griegos. Así pues que encontramos varios pasajes. Luego en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, parte A, dice la importancia de enseñar la verdad de Dios, de enseñar las cosas que Dios nos pide enseñar. 1 Timoteo capítulo 6, 11 nos habla de huir, de escapar de ciertas cosas. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, de avivar en nosotros lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, de esforzarnos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 2:15, procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra verdad. Fíjese que en ese pasaje están otra vez los dos aspectos tan importantes en la vida cristiana. No solo se trata de conocer, de estudiar, de entender, de interpretar bien las escrituras, pero también se trata de vivirlas, de obedecerlas, de creerlas, de hacerle caso a Dios. No haríamos nada, no haríamos mucho
si entendiéramos grandes verdades de Dios, si entendiéramos grandes enseñanzas de Dios y las pudiéramos expresar, comunicar, enseñar, compartir, ¿cierto? Recordar, si no las vivimos, si no las creemos, si no le permitimos a esas verdades de Dios ir renovando nuestra manera de pensar, ir cambiando nuestra manera de vivir. ¿Sí? Y eso es salud que viene de Dios. Eso es vivir sanos desde la doctrina, desde la enseñanza, desde la fe, desde el amor, desde la paciencia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14, persiste en esto, en estas cosas, en estas verdades, en lo que Dios nos enseña. Persiste en esto. Tito 3:1 habla de que debemos obedecer a las autoridades. Y no queremos, ¿cierto? Realmente hay que aprender, debemos aprender cómo someternos, cómo obedecer a las autoridades. Hace un tiempo estábamos, pues antes de entrar en este problema mundial, experimentando muchas protestas en nuestro país. Mucha gente saliendo a protestar contra el gobierno y en maneras que no son apropiadas, que no son correctas. Como cristianos debemos examinar hasta qué punto esas protestas son válidas, son legítimas. Mientras que el apóstol Pablo, y en aquellos días, a pesar de vivir bajo un imperio completamente cruel, completamente inhumano, porque así lo era, aparte de eso, inmoral. Y sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le manda a los creyentes obedecer a las autoridades. Tito capítulo 3, versículo 3 habla de, el capítulo 3, versículo 9, habla de evitar ciertas cosas. Entonces vemos que el consejo, que la enseñanza del apóstol a Timoteo y a Tito es una enseñanza personal, es paternal y es pastoral. Es para su bienestar, es para nuestro bienestar. Las verdades de Dios es para nuestro bienestar, para poder vivir de la mejor manera en un mundo roto, en un mundo quebrantado, en un mundo oscuro. Pero es posible para nosotros, por supuesto, como hijos e hijas de Dios, poder vivir lo más sanos. Y muchas cosas quieren atentar contra nuestra estabilidad emocional y espiritual y mental. Hay veces personas, hay veces circunstancias, hay veces lugares, hay veces cosas. Estamos en un mundo donde en general nos quiere hacer es daño, nos quiere romper, nos quiere dañar, nos quiere quebrantar. Pero Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere enseñar cómo vivir de una manera estable, sana, saludable. En los puentes, en las paredes, en los muros. Mientras tanto, el mundo nos invita a la filosofía humana, a la inmoralidad, al desorden, a la anarquía, ¿cierto? Ahí vemos los grafitis llamándonos a la anarquía, grafitis llamando a la inmoralidad, grafitis llamando a la filosofía griega, grafitis invitando a prácticas paganas, a la codicia, a la apariencia, como en las fiestas de los griegos. Cuando hacían sus fiestas, tenían las fiestas de las máscaras.
Y no queremos vivir con máscaras en la vida cristiana, ¿verdad? Es cierto que hay veces ser prudentes, pero lo que no queremos es ser hipócritas. Y entonces la importancia de no vivir con máscaras en la vida cristiana. Si tienen tiempo, solo si tienen tiempo, y no es que estoy dejando una tarea ni mucho menos, pero les animo esta tarde o mañana o esta semana mirar 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 11. Ese es uno. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 11 y 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 al 26. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 al 26. Es para ver en esos pasajes de las cartas que estamos mirando hoy, ver cómo hay una frecuente enseñanza del apóstol a Timoteo y a Tito de que en la vida cristiana ahora tenemos que procurar evitar ciertas cosas, pero enseñar otras, ¿sí? Huir de algunas y perseguir otras, de dejar, pero de hacer. Y siempre hay este contraste entre lo que hay que dejar, pero lo que hay que hacer, entre lo que hay que evitar, pero es necesario enseñar, entre lo que de lo que debemos huir y lo que debemos perseguir. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4a. Vamos a mirar estos versículos, los vamos a buscar aquí. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4a. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, fíjense la palabra aquí, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, sigue el Señor aquí enseñándonos a través de su palabra de que si alguno enseña estas cosas equivocadas, erróneas, malsanas, corrompidas, perversas, no sabe nada, delira. ¿Sí? Lo llama aquí que delira. Y eso de andar en peleas, pleitos, contiendas, por bobadas en la vida cristiana, muestra en nosotros precisamente eso, que no estamos sanos, que hay algo que no está sano en nuestras vidas. Sí, siempre que hay un conflicto, siempre que hay una pelea, nos lleva a la reacción, ¿verdad? Si la reacción nuestra, si mi manera de hablar o de portarme es impía, o sea, mala, la palabra impío es malo, eso muestra que entonces hay algo que no está sano en mí, hay algo en mí que me está enfermando, en mi relación con Dios, en mi andar con Cristo. Recordemos al comienzo de lo que leímos, cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate, ¿sí? No descuides, pero también ten cuidado. 2 Timoteo capítulo 1.
Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Reténlas sanas, otra vez sanas. Recordemos el título de la prédica. Sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿De dónde viene ese título? Como les dije antes, que pronto veríamos ese pasaje. Este es el pasaje, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. Desde aquí, desde este pasaje fue que tomamos el título para la prédica de hoy. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le dice aquí Pablo a Tito. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Vemos en este pasaje que Dios nos anima a nosotros los cristianos, si de trasfondo judío o griego, si de trasfondo del Medio Oriente o de Occidente. No importa de dónde vengamos, no importa qué aprendimos, más allá de cómo nos enseñaron, ahora en Cristo necesitamos aprender a vivir a la manera de Dios, ¿sí? Necesitamos aprender a pensar a la manera de Dios, necesitamos aprender a reaccionar a la manera de Dios. No es a lo griego, no es a lo judío. Y entonces dice aquí que es para que podamos vivir sanos en la doctrina, en la enseñanza, en la fe, en el amor, en la paciencia. Y en este pasaje la invitación es a toda la iglesia, a los hombres, a las mujeres, los esposos, las esposas, los jóvenes, las personas de edad, las mujeres de edad, los hombres de edad, los empleados, toda la iglesia necesitamos de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios para vivir lo más sanos posibles. Porque ya hemos visto cómo estamos en un mundo roto, caído, oscuro, que lo único que nos invita, que a lo único que nos quiere llevar, a lo que nos empuja, es a todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y no solo que son contrarias a la voluntad de Dios, sino que nos van a traer mucho mal, mucho daño a nosotros, que nos van a enfermar, y que una vez enfermos nosotros vamos a enfermar a nuestras familias, y una vez la familia enferma va a enfermar a la iglesia, y la iglesia enferma no vamos a poder bendecir a la sociedad. Yo estoy compartiendo esto, pero créanme, hermanos, que en mi andar con el Señor y en varios momentos de mi vida cristiana me ha sido necesario pedir ayuda especial, ¿sí? Ayuda especial para revisar, para chequear, para dejar, para limpiar. Cuando identifiquemos, cuando veamos que no estamos andando del todo saludables, del todo estables, necesitamos volver a Dios, necesitamos pedirle a Dios nos sane, nos haga la cirugía que haya que hacer, ¿sí? Porque Dios quiere que vivamos de la manera más sana. Dios quiere traernos bienestar a nosotros. ¿Cómo vivir sanos emocionalmente? ¿Cómo vivir sanos mentalmente?
¿Cómo vivir sanos espiritualmente? Serían preguntas, ¿no? Que hacer, importantes para hacer. En una manera muy general, es yendo de nuevo a Dios y yendo de nuevo a su palabra. Claro, permitiendo al Espíritu Santo trabajar en nosotros para hacer los ajustes que haya que hacer. Si todavía no hemos huido de cosas que Dios quiere que huyamos y no le hacemos caso, entonces huyamos. Si hay que dejar cosas, hay que dejar esas cosas. No hay que seguir con eso. Si hay que evitar cosas, hay que evitar esas cosas. Y por otro lado, más bien perseguir lo que Dios quiere que persiga. Enseñar lo que Dios quiere que enseñe. Hacer lo que Dios quiere que haga. Para terminar, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. Y aquí vamos a leer cómo el apóstol Pablo también, que le está escribiendo a Timoteo y a Tito, pero cómo él les dio ejemplo. Qué bueno que cuando alguien nos habla, también es ejemplo de lo que dice, ¿sí? Vemos que es un ejemplo de lo que enseña, es un ejemplo de lo que habla, es un ejemplo de lo que expone. Dice aquí, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Volvemos, este versículo nos recuerda, ¿no? Cuando leímos allí al comienzo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Ocúpate en, no descuides y ten cuidado. Y aquí dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Hay que seguir haciendo lo que Dios quiere, a pesar de lo difícil que pueda ser, a pesar del costo que pueda tener. Todos estamos retados, todos estamos desafiados a seguir agradando a Dios a pesar de las circunstancias, de la adversidad, de la prueba, de la necesidad, de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza. Y sigue diciendo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, sabemos todo lo que sufrió en su vida cristiana, todo lo que padeció, las pruebas, las tribulaciones, los problemas, los enemigos, los conflictos, las peleas, las cárceles, todo lo que él experimentó en su andar con Cristo, pero lo vemos al final de su carrera sano, saludable, estable, con dolor, pero sano. Podemos vivir momentos difíciles, podemos vivir la vida cristiana muy quebrantados, pero a la vez muy consolados. Puede ser que en la vida cristiana tengamos momentos muy difíciles, muy tristes, muy desalentadores, pero aún así es posible vivir con gozo, con paz, con esperanza, con confianza, lo más sanos emocionalmente, lo más sanos mentalmente, lo más sanos espiritualmente. Gracias por haber escuchado y vamos a orar. Dios, te doy gracias por hoy, gracias por lo que hemos aprendido juntos.
Y sí te pedimos nos ayudes, ayúdanos a vivir lo más sanos, lo más estables, lo más equilibrados en nuestro andar contigo, Señor. Gracias que tu palabra es medicina a nuestros huesos, a nuestro cuerpo. Gracias, Dios, que tú quieres nuestro bienestar, que tú sí estás interesado en que seamos hombres y mujeres, no solo salvos, sino sanos, sanos en la doctrina, sanos en la enseñanza, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por todo lo oído, por todo lo aprendido, y gracias por lo que vamos a seguir aprendiendo y oyendo de ti en los próximos días. Y ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, cristianos y cristianas, que siempre estamos buscando, procurando ser lo más saludables para traer bienestar a nuestras propias vidas, pero también saludables para traer bendición a nuestra casa, traer bendición a la iglesia, traer bendición al mundo, Señor. Oh Dios, gracias por guardar nuestros pensamientos en completa paz. Gracias por sanar nuestras heridas. Gracias por restaurar nuestras vidas. Gracias por guardarnos en esa sanidad. Y gracias también por guardarnos en esa restauración. Si no vamos de tu mano, va a ser imposible continuar. Pero gracias que tú estás con nosotros en nuestra vida personal de una forma paternal y con un ejemplo pastoral, Señor. Te alabamos, te bendecimos por ayudarnos hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto poder estar con ustedes. Chao. Gracias, Orlando, gracias por ese mensaje y gracias a Dios por su palabra. Bueno, les quiero compartir algunos anuncios como de costumbre, recordarles todos los miércoles la reunión como iglesia a las 7:30 por la plataforma Zoom. Estamos pendientes del link y ahí nos los envía Robert, que es el que los enlaza a todos como iglesia. Les recuerdo a las damas que las reuniones cada 15 días, 2 reuniones al mes, para que estén pendientes también de Majo y de Amanda en el link que envían al chat. A los niños les recuerdo que estén pendientes también con sus papitos y a recibir la información de los maestros por YouTube. Muy pendientes de esas tareas y esos links que le deja para seguir adelante y seguir creciendo. También tienen reunión cada 15 días, 2 reuniones al mes. Recordarles a todos también que el primer domingo de cada mes es la reunión de todos como iglesia, para que estemos pendientes a las 9 de la mañana, podernos conectar también por la plataforma Zoom y poder estar en contacto todos. Bueno, sin más preámbulos, darle gracias a Dios. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso que pasamos, por este momento. Gracias porque tú cada vez más nos edificas, nos haces crecer en el Espíritu, Señor. Síguenos guiando, síguenos dando sabiduría y te rogamos, Señor, que podamos como iglesia seguir tu ejemplo, Señor. Que podamos cada vez más ser más como tú y menos como nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que tengan todos un buen un buen domingo, una buena tarde. Que el Señor los acompañe. Dios los bendiga.
Un abrazo para todos.